Hola, nosotros somos Timoteos, jóvenes de la Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios Levante, y hoy estamos con Marleni. Jessica. Y Jonathan. y Nancy. El tema del día de hoy es noviazgo. En relación al tema que acaba de mencionar Nancy, recuerda, joven, no afanarte en tu día a día pensando con quién sí y con quién no te debes de casar. También recuerda que cuando vamos sin ideas de Dios nos vamos dando choques de trenes. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos enfrentando con las personas y a veces quedamos muy dolidos porque no sabemos cómo vamos. Y si tú aplicas estas ideas de Dios, te va a ser de mucha bendición. ¿Comenzamos? Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar acerca del noviazgo. Son ideas de Dios que funcionan si nosotros las queremos aplicar en nuestra vida, y te queremos decir, querido joven, que en la medida que vamos creciendo van apareciendo ciertas inquietudes, ciertas necesidades de afectividad, de sexualidad, y muchas veces los jóvenes esto no lo hablan porque piensan que esto no es de Dios. Pero nosotros como jóvenes queremos decirles que Dios ha creado la sexualidad, Dios ha creado la afectividad, Él nos ha dado sentimientos. Entonces, por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Lo vamos a ir explicando poco a poco para ir dejando claro todo aquello que a nosotros nos ha bendecido. ¿Es así? Es así, nosotros, lo que ha dicho Nancy es muy importante porque a medida que nosotros vamos creciendo, vamos como buscando esa ya afinidad con las personas, con quién quiero estar, con quién no quiero estar. Y fíjate que cuando nosotros no se nos enseña bien esto, lamentablemente nos vamos equivocando en todo, por decírselo así, pero cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros aprendemos estos temas a la luz de la palabra, hacemos algo que se llama como nacer de nuevo. Nosotros ya no somos los mismos y ya no como que ya no buscamos, ¿verdad? Cualquier cosa, ni siquiera buscamos. Sí, muy importante, Jessica, con lo que ha dicho, ¿vale? Porque cuando venimos del mundo, cuando venimos de, por decirlo de alguna manera, de no aplicar ideas de Dios como jóvenes, ¿vale? No nos damos cuenta que estamos viviendo en la vieja naturaleza, y en la vieja naturaleza siempre va a haber choque de trenes. Yo no sé si a ustedes les suena esto del choque de trenes. ¿Qué significa el choque de trenes para que lo podamos explicar, Marlene? Sí, eso es muy importante y bueno, para mí el choque de trenes, ¿no? Me gustaba porque en el anterior podcast, en la parte 1, mencionaban lo que es el camino ancho y el camino estrecho, ¿no? ¿Y qué nos decían ahí los chicos que dieron esa parte? Que aunque tú vayas por el camino estrecho, eso no quiere decir que tú te puedes ir por la vida enamorando, porque también ahí puedes tener choque de trenes. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuándo tengo un choque de tren? Cuando decido ir caminando en el camino angosto, por decírtelo así, estrecho, pero llego a la iglesia y en la iglesia ya como que le doy rienda suelta a los Sí, sentimientos. cuando vas por el camino ancho, recuerda que vas en la naturaleza, en el viejo hombre, como decimos, ¿verdad? Porque vas aplicando lo que son ideas del mundo, donde te enseñan que todo es normal, que enamorarse es normal, que sentir aprecio por otra persona es normal, que el amiguismo es normal, y todo eso, ¿verdad? Al final te va a dañar tu corazón. Pero recuerda también, Sí. perdón, que aunque tú vayas por el camino estrecho, por el camino angosto, eso no quiere decir que tú no tengas que aplicar ideas de Dios. Es No, no, más, no. es cuando más tenemos que aplicar porque es cuando más Claro. ataques recibimos del enemigo. Porque si no, viene Satanás y nos engaña con, bueno, ahora te estás congregando, joven. Bueno, ahora ya estás asistiendo a la iglesia. Bueno, ahora ya lo estás haciendo bueno. Y en la iglesia pasa que te enamoras. Sí, y ahí, ¿Y? Jessica, queremos decir, ¿verdad? Queremos decir que cuando venimos del mundo y no hemos entendido que necesitamos nacer de nuevo, pero no solamente es nacer de nuevo, sino también entregarle esas áreas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que Él las pueda tomar, ¿vale? Y vamos a entrar en la parte de orden en nuestros sentimientos, ¿vale? Porque cuando venimos del mundo, traemos, como dicen,
todo patas arriba, menos al diablo. Entonces, necesitamos que alguien nos dirija, que alguien nos enseñe cómo poder nosotros en esta área de nuestra vida también poder vivir como cristianos, como hijos de Dios, pero también sabiendo y entendiendo que cuando tú aplicas una idea de Dios, lo que estás trayendo es un pedazo de cielo a tu vida. Entonces, como jóvenes, tenemos que aplicar más ideas de Dios, porque muchas veces decía el pastor Pablo, ¿vale? Lo explicaba en un discipulado de la iglesia, y decía, cuando llegas te das cuenta de que venimos de buscarnos la vida, ¿vale? Y decimos, ¿y será que Dios conoce quién me va a gustar a mí? Claro. ¿Será que Dios va a acertar con esa persona que me gusta o va a hacer de esta forma? ¿O lo busco yo? Claro, Muchas veces. Que afuera te lo buscas tú. Afuera venimos de una cultura donde nosotros nos tenemos que buscar nuestro esposo. Donde nosotros nos tenemos, los esposos se tienen que buscar las esposas. De ahí venimos. Entonces venimos a la iglesia, llegamos, nacemos de nuevo. Y la Biblia nos enseña en Proverbios 4:23 y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces yo entiendo, ¿verdad? Y también, si lo ves de esta manera tú, o sea que cuando estamos afuera, no tenemos el corazón guardado, porque solo abrimos a cualquiera. Y cualquiera viene y nos daña. Y Dios no te creó para que te estén dañando. No, no, no. Todo lo contrario. Sí, y decía, es muy bonito, ¿verdad? Porque lo que decía Jessica, ¿vale? Porque al final nos damos cuenta de que si nosotros soltamos nuestros sentimientos antes de tiempo, lo que va a suceder es que como joven muchas veces te vas a confundir porque vas a mezclar el sentimiento, ¿vale? Con lo que verdaderamente Dios tiene preparado para ti y que es bueno porque Dios te ha creado, Él conoce los tiempos y Él sabe en qué momento de tu vida te tiene que añadir a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Importante eso. Dice otro versículo, busca primeramente el reino de los cielos. Y dice que el Señor te va a añadir todo. Y cuando decía Nancy, ¿verdad? Vienes a la iglesia, lo estás haciendo bien, decides caminar por el camino estrecho y dice, ya han pasado unos cuantos años y el Señor no me lo ha dado. A lo mejor es porque todavía no es el tiempo perfecto del Señor, pero que sepas que el Señor te lo va a añadir. Y Marlene decía, ¿y me irá a gustar? El Señor me conoce tanto para... Sí, ¿por qué te conoce tanto? Porque Él te creó. Él te creó, entonces... Él sabe a quién te va a dar. Y volviendo a ese punto que decía Nancy, es muy importante esperar en el Señor porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Tú vienes a la iglesia, ¿no? Decides ir por el camino estrecho, decides guardar tu corazón, pero de repente viene un hermanito, empezamos a ser amigos, empezamos a relacionarnos como no tenemos que relacionarnos. ¿Y qué pasa? Que ahí abrimos nuestro corazón, damos rienda suelta, pero nosotros no sabemos si ese hermanito, si esa hermanita es nuestro esposo o si es la persona que Dios nos va a añadir. Exactamente, quizás esa persona está guardada o guardado para otra chica o para otro chico y no para nosotros. Entonces, vamos a hablar acerca de orden en los sentimientos. ¿Por qué? ¿Quién es el que pone orden en nuestros sentimientos? El Señor. Sí, a través del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta de que el orden es de parte de Dios, porque lo que estamos buscando es la bendición de Dios en las ideas que estamos aplicando. Si nosotros no estamos aplicando una idea de Dios, el cielo no nos puede bendecir, porque entonces estaríamos más bien llevándole la contraria a Dios. Entonces, como jóvenes, podemos decirle a los jóvenes, querido joven, que tienes sentimientos es normal, que te enamores no es pecado, enamorarse no es pecado. Lo que no está bien es que sueltes tus sentimientos antes de tiempo, porque eso lo que hará en tu vida es retrasar la bendición que Dios ya ha preparado, dice desde antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros ya estábamos y estamos destinados al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque Dios te va a unir a una persona con propósito. Entonces, ahora, si tú todavía no has llegado ahí, todavía no conoces a esa persona, tú estate tranquilo, no te desesperes, espera el tiempo de parte de Dios, porque uno de los síntomas que hay en esta área de nuestra vida son dos. A ver quién me los menciona. Bueno, antes de mencionarlos, también puedo mencionar que cuando nosotros realmente guardamos el corazón, querido joven que estás en la iglesia o que vas a visitar una iglesia, cuando tú te sometes a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y empiezas a aplicar las ideas de Dios, lo que haces es
ir bajo la protección de Dios. Ya no vas caminando tú solo, ya no vas encontrándote con las personas tú solo, no, el Señor te va guiando con quien sí, Yo quiero con quien agregar no. algo, ¿verdad? Porque un pequeño testimonio también, ¿verdad? Que aquí está mi esposa, que la tengo a la paz. Como dice, los tiempos son perfectos de parte del Señor, ¿verdad? Yo a ellas estuvimos 6 años en el colegio, que ni siquiera nos vimos. Y nunca nos miramos. En el mismo colegio yo conocía a las compañeras, los compañeros de ella, pero a ella nunca la vi. Es algo realmente sorprendente porque 6 años juntos en el mismo colegio, en la misma jornada, y nunca nos miramos. ¿Y qué te quiero decir? Más adelante, pues Dios fue todo a su tiempo, ¿verdad? Nos fuimos conociendo en el trabajo. Llegamos al mismo trabajo y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos, pero ¿y qué es lo que te quiero decir? Cuando aún ella conocía la palabra de Dios y yo aún no estaba congregándome a fondo, ¿verdad? Sí conocía, pero no era de los que aplicaban la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que nos llevó, verdad? Porque Dios obra, ¿verdad? No, ella me impulsaba, ¿verdad? Me hablaba de Dios, y yo le decía que sí, que estaba bien, pero que todo a su tiempo, le decía, ¿verdad? Normal, del típico joven que están en el mundo, ¿verdad? Y entonces, pero las oraciones, ¿verdad? Ella tuvo que viajar aquí a España. Amén. Y si quiere agregar más. Amén. Y orar por el esposo. Mira, orar por el esposo y el Señor lo trajo y es realmente precioso cuando te sometes a esa voluntad del Señor, cuando dices, bueno, en mis fuerzas lo intenté, pero no lo logré. No lo intentes más porque si no tienes la persona que Dios quiere para tu vida, vas a estar con muchas personas, pero en tus fuerzas. Entonces, estamos hablando que sea Dios quien te añada, ¿vale? Entonces, recordamos una historia de la Escritura, ¿vale? En este caso era Isaac, hijo de Abraham, ¿vale? Y hay un momento donde él le dice a un siervo, ¿verdad?, que vaya a cierto lugar y que el ángel de Yahvé iría delante de él y él vería como señales, ¿vale?, de que allí iba a encontrar esposa, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros como jóvenes no estamos solos, tú no estás solo, joven, no estás sola. Deja que sea el Señor quien te añada y que envíe el ángel delante de ti para que pueda él mismo buscarte el esposo. Es que no te lo tienes que buscar tú. No. Entonces, si nosotros como jóvenes logramos entender esto es como cuando hacemos la oración de fe, ¿vale? Hay un momento donde abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos, Señor, toma el control de mi vida, pero de los sentimientos también. De los sentimientos también. También de los sentimientos. Sí, lo pregunto porque muchas veces los jóvenes le decimos, Señor, toma el control. Entonces, pero dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si nosotros no estamos creyendo de que Dios nos va a añadir el esposo, quiere decir que automáticamente estamos pecando. Claro que sí, porque estamos diciendo que creemos en el Señor Jesucristo, pero no estamos bajo su protección. Mira, la protección del Señor es lo que conlleva también esto. Él va a buscarte, tu esposo. Ojo, el Señor no va a decidir por ti. Él te lo va a añadir, no va a decidir. ¿Sabes por qué? Porque tú podrías llegarte a pensar, ¿verdad? Uy, ¿será que va a ser muy santurrón? Uy, ¿será que solo en la iglesia va a querer pasar metido? ¿Y qué es lo que pasa, verdad? También, ¿verdad? En el día de ahora, ¿verdad? Los jóvenes que me van a entender, ¿verdad? El chico popular en la escuela, el típico chico que las chicas quieren que sea su novio, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Porque se viste bien o porque anda en la moda, como dice uno de joven, ¿verdad? O la chica, ¿verdad? Pero también puede ser al contrario, ¿verdad? Que es la que da la diversión, la que da el ambiente, la que da la risa. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez en el trasfondo espiritual no sabemos lo que está pasando a ese chico y tal vez por esa forma llama la atención. Sí, que hay muchas personas, ¿vale? Perdón. Hay muchas personas que incluso llegan a unirse, ¿vale? En matrimonio y lo que les unió exactamente no fue, ¿vale?, el Espíritu Santo de Dios, exacto, sino que, como decía Jonathan, el espíritu de seducción que portaba a esa persona vino y engañó,
¿vale? A esas personas. Y luego, ¿qué pasa? Lo del choque de trenes, ¿vale? Choque. Hay caos, hay dolor, porque cuando hay un Decimos, choque... no era esta la persona, decimos, no era esta la persona que Dios tenía para mí. Y le echamos la culpa a Dios muchas veces. ¿Cómo va a ser le la echamos persona? la culpa a ¿Cómo Dios. crees que el Señor te va a unir con alguien que Él sabe que 3 años después te vas a separar? No. Sí. Claro que no. Entonces No se quiere puede. decir que con la persona que Dios te añade van a haber muchos momentos de entusiasmo. Quiere decir Emociones. que Sí. si no es la persona correcta, eso Pero no si va es a la que funcionar. quiero. Y algo que quería añadir, algo que decía Nancy anteriormente de los síntomas, ¿no? Que 2 síntomas, y uno de ellos es que todo empieza a ir bien, va a haber mucha paz en tu vida, hay viabilidad, tú estás tranquilo de que Dios está haciendo la obra. Entonces, eso. Sí, que es la historia, ¿no? Que al final termina bien, la de Isaac que hablábamos, ¿verdad? Entonces al Sí, sí, final sí. terminó Era eso que era la quería esposa, añadir, ¿no? Y tu historia, hoy lanzamos una pregunta para todas las personas que nos están viendo. ¿Y tu historia cómo va? ¿Sientes que realmente esa es la voluntad del Señor Jesucristo? ¿Estás bajo esa protección del Señor? ¿Estás en este versículo que dice, mejores son 2 que 1, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente? Y habla de 3, Nancy, Marlene y Jonathan, habla de 3 porque es que ya no es Jonathan y Jessica, somos el Espíritu Santo, Jonathan y Jessica. Amén. Porque el entusiasmo te va a faltar muchas veces, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a decir, ella es la persona que yo tengo para ti. Y cuando todo quiera apagarse, el Espíritu Santo te lo va a volver a encender, porque eso hace el Señor Jesucristo, te va dando protección. Quiere decir que hay una edad también, ¿vale? Para poder decirlo de alguna manera, ¿vale? En la edad adulta, ¿vale? Es cuando el Señor te va a bendecir con tu esposo o con tu esposa, porque a veces la jovencita, ¿vale? O adolescentes, en el vacío que hay en el corazón por los sentimientos, porque no hay orden en los sentimientos, ¿vale? Quizás venimos de un trasfondo de tinieblas donde no ha habido orden en la sexualidad, por ejemplo, ¿vale? Y resulta que cuando llegas, como dice de alguna manera, a la edad adulta te das cuenta, ¿vale? O al matrimonio en este caso, ¿vale? De que no habías aplicado ideas de Dios y al final te la estás pasando mal por tu realidad espiritual no confrontada. Entonces, querido joven, tenemos que darnos cuenta de que la sexualidad o el desorden de la sexualidad no se arregla, ¿vale? Cuando tú te casas. No. Eso hay que solucionarlo Te trae antes. más problemas. Te trae más problemas porque imagínate, si tú como joven, adolescente, ¿verdad? Estás ahora mismo en un hogar donde a lo mejor no se aplican todas las ideas del Señor Jesucristo, tú ya llevas esa realidad espiritual, ya vas con tu niñez con eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres adulta tienes que enfrentar eso. Y si llegas de niña a adulta... No, ¿sabes qué es lo que pasa? Porque está bien lo que estás diciendo, pero recuerda que desde la niñez hay un trasfondo, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. tal vez pongo un ejemplo, me gusta hablar con ejemplos, tal vez la niña no tuvo amor de padre, no tuvo su Eso padre es lo que cerca. iba a A decir. eso iba. Amor fraternal. Y tal vez Sí. solo se creó con su madre o con sus abuelos. ¿Y qué es lo que pasa? Estás buscando... Está buscando ese amor de Paternal. padre. ¿Y qué es lo que viene? Y es lo que pasa en el día a día hoy en la sociedad. Viene alguien mayor, un joven mayor y ya te comienza a hablar bonito, decirte mi princesa, qué bonita está, que Y tú estás escuchando Y- lo que tu padre te diría, y no tú, lo ¿verdad? que... Eso es lo que quería escuchar de tu Claro. padre, ¿verdad? Yo por eso, algo que nos han enseñado, ¿verdad? Tú, padre que también que estás viendo, ¿verdad? Háblale bonito a tu hija, dale ese amor que Mímala, necesita. consiéntela. Claro. Porque así cualquier hombre que venga, cualquier joven que venga a querer engañarla con palabras bonitas, De mi princesita, y ella que va a de decir, ella, "Mm, no, gracias, que esto ya me lo dice mi padre. ya me lo dicen Claro, en mi casa. Esa jovencita al final lo que intenta es llenar un vacío que no ha tenido y ahí es Exacto. donde esa persona, ¿no? Que viene con cosas a querer engañarla, lo que hace es estimular sus sentimientos. Y eso Y ahí es cuando ella abre su corazón, vienen los Exacto. choques de trenes y al tus final sentimientos se dañan. ¿Por qué, Marlene? Porque no estás, Exactamente. no le has entregado los sentimientos al Señor Ujú. Jesucristo. Estás ahí, llevas una niñez rota, una adolescencia rota y llegas a una vida adulta y vas rota, simplemente porque toda la vida decimos, no, es que en esta persona sí voy a confiar hoy. Pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros.
Claro que sí, el Señor te quiere levantar y si nuevamente. tú quieres aplicarlo, ¿verdad? Buscar del Señor, ¿verdad? Que el Señor, porque el vínculo que nos une es el amor. El amor. El amor de Dios. Entonces Dios es amor y Él puede llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Sí. Tú joven que nos estás viendo ahora a través de las plataformas, ¿verdad? De YouTube, en esta hora yo te digo que Jesús puede llenar ese amor en tu corazón, que es el que puede darte esa alegría, ese gozo, lo que tú necesitas. No cualquier persona que te No venga cualquier a persona. hablar bonito, No, no, porque no. las palabras se las lleva el viento, como dicen. Palabras hay de sobra, Y- pero Sí, el amor de y Dios ahí siempre va también a vamos a estar. entrar entonces, quiere decir que en lo que estaban diciendo ustedes ahora me llama la atención porque eso es como decir no darle lugar al diablo, Exacto, ¿vale? a eso. Cuando es. comenzamos a cuidar, Ni una ayuda desigual. sí, cuando comenzamos a cuidar nuestra vida espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y muchas veces, y lo voy a decir así, nos encargamos de cuidar nuestro cuerpo, nos cuidamos la alimentación o lo que haga falta, pero nuestro espíritu, ¿qué? ¿Vale? Vale más. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay algo en nuestra vida que todavía no está alineado con las ideas de Dios, tenemos que ser jóvenes determinados también, porque joven, si tú ves que dices, no, es que a mí mis padres no me lo han enseñado, es que a mí nadie me ha dado amor, es que a mí nadie me ha motivado a ir a las cosas de Dios. Entonces yo te digo algo, ponte del lado de Dios, no le eches las culpas a las personas que tienes en tu entorno, porque Dios te quiere levantar a ti, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros, ¿vale? No estamos para juzgar a nadie ni para señalar a Así nadie. es. Cuando no damos lugar al diablo, estamos hablando de que tenemos orden en nuestros sentimientos, que sea Dios quien te añada, Está bajo y estamos protección. viendo de que sí. Y cuando nos ponemos bajo esa cobertura, lo que sucede es que nuestra vida nos comienza a funcionar y nos damos cuenta, ¿vale? Que también como jóvenes, dice en Timoteo, dice, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Entonces, que nadie te tenga en poco pensando de que tú no eres capaz, ¿vale? De poder decir, no, yo voy a salir adelante, yo aplicando las ideas de Dios, yo voy a permitir que sea el Espíritu Santo, el ángel de llave, que vaya delante de mí y voy a confiar en Él, porque nuestra Sí. confianza tiene que estar puesta en Dios. O sea, no es por vista, no es lo que vean tus ojos, porque nuestros ojos naturales muchas veces no ven nada. No hay ven nada. más allá de lo que Dios tiene para nosotros como- muchas veces. Sí, yo pongo también otro ejemplo, ¿verdad? Cuando tú entras en el proceso de Dios, ¿verdad? Tú entras en el camino, ¿verdad? Y Él te va limpiando, Él te va quitando, bueno, esto no te va bien, hijo, esta parte tampoco te va bien, te vamos a quitar lo que es la falta de perdón, porque no aplicamos el perdón aún, ¿verdad? Y ya cuando ya estás listo, que ya eres una perla que brilla, que de hermosa o hermoso que hasta brillas y ya estás listo, y te dice el Señor, ya estás listo para, no sé, tal vez ya tengas el esposo a la par tuya, que también lo está preparando Él. Sí, y tener cuidado con ello, porque el cielo, ¿vale? El Señor, y a través de los pastores, de las personas que te cuidan espiritualmente, comenzarán a ayudarte a limpiar tu vida, ¿vale? Pero cuando nos puede pasar a todos, ¿vale? Cuando ya comienzas a ver de que tu vida está siendo ordenada, que todo Tú te lo va vas a bien, sentir. comienzas también a ver las cosas desde otra perspectiva y Exacto. piensas que las personas que vienen quizás de fuera también tienen las cosas claras como tú. ¿A dónde quiero ir con esto? No, Que me enamoré del que entró ayer. Entonces, ¿qué pasa? Y estamos hablando de este tema porque es verdad, ¿vale? A veces nos Es el día a confiamos. día, es que Yo son decía, todo- en Y un eso momento- pasa en las iglesias y por eso hay que tocarlo en la iglesia. Sí. sí, entonces yo decía, en un momento ponía un ejemplo, tú te subes a un autobús y puedes pensar que todos los que iban son cristianos. Ahora, que eso sea verdad o no, eso está en nuestra mente, Sí. ¿vale? Porque no es real, ¿vale? Entonces, lo que nos damos cuenta es, si tu vida ya está siendo restaurada, cuídate, guárdate para el Señor, ¿vale? No es que, como decíamos ahora, estoy en la iglesia, pero Pepito vino y me dijo, y quizás lo que ha visto en ti, como decía Jonathan, es que eres ese diamante precioso, Sí. ¿vale? Que Dios ha venido preparando, que ha venido limpiando, y claro, pues te ven bien, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde muchas veces se toman decisiones, ¿vale? Basadas en los sentimientos y no en lo que Dios ha dicho de ti. Entonces, ¿qué pasa? Pepito viene, vamos a llamarle así, o Pepita, Pepito, ¿vale? Pepita. Viene y te dice cosas bonitas, lo que decíamos, o incluso se puede aprender el lenguaje
Sí, de la iglesia. Levanta las manos durante el culto, cierra sus Viene- Le sale ojos. una lagrimita. Luego se yo he visto un casan video y- donde sale que sale la chica, ¿verdad? Que le gusta, ¿verdad? Y cuando mira que la chica que lo está volteando a ver, levanta las manos y dice, padre, que están los cielos aquí. Pues mira, eso puede pasar también, ¿eh? Así que Podría mucho llegar a cuidado. pasar. Para impresionar, Sí. ¿verdad? A Claro, la hermana, entonces, miren qué importante es esto, porque la inocencia siempre está. ¿Vale? Está en la iglesia, lo que ustedes decían anteriormente, pero ¿qué pasa? Se llegan a tomar decisiones tan importantes como lo que es el matrimonio, un entorno de honra, ¿vale? Entonces, pero si lo hacemos desde un punto de vista que no miramos más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿qué pasará? Que puede llegar a pasar Ya que no ese va a ser chico... un entorno de honra, ya va a ser un entorno de deshonra. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a estar con una persona, ¿verdad? Y esa persona no tiene ideas del Señor, o incluso te va a involucrar a ti a no tomar ideas del Señor, algo que te impida tener una comunión limpia con tu Elohim, o sea, con tu Creador, entonces dice que ahí ya no estás en honra. Sí, entonces entraríamos en la parte del apartado de no te unas en yugo desigual. No te unas en yugo desigual. Porque eso, al igual que el otro que hemos mencionado, es un gran choque de trenes para tu vida. Sí. Vas a pasar muy Y mal. miren que a veces también podemos pensar lo que veníamos diciendo, vamos a ir como dejándolo claro por si alguien no lo llevaba hasta aquí. Y ya apurándonos porque Entonces, nos quedan 5 minutos. 5 ya. minutos, pues 5 vamos muy minutitos, rápido. Vas a aprender muchísimo en estos 5 minutos. Así es. Sí, entonces, estábamos hablando, ¿vale? De que ordenen tus sentimientos, que sea Dios quien te añada, no le des lugar al diablo, pero volvemos y decimos, vale, está bien, yo estoy en la iglesia, yo respeto todos los semáforos, ¿vale? En rojo, pero justo tienes que darte cuenta que también el diablo te está viendo, Claro. ¿vale? Y si hay una área de tu vida que tú todavía no manejas, pide ayuda. No te quedes ahí sufriendo, malviviendo, Sí, sí, sí. pasándotelo mal, porque Dios te va a añadir pastores, Dios te va a añadir personas que te puedan dirigir, que te puedan enseñar, que te puedan capacitar para que puedas llegar a cumplir el propósito de Dios. Hasta llegar a la bendición total de tu Así vida, es. porque el Señor lo que quiere es bendecirte. Sí, Él digamos. solo busca una oportunidad para Es bendecirte. que tu oración tiene que ser de bendición. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por lo que me has dado, Señor. Gracias, que sea de bendición, no de... Entonces, el yugo desigual, ¿vale? No solamente es que la persona no venga a la iglesia. El yugo desigual no solamente es que sea del mundo. No es así, también tiene que ver, ¿verdad? Pero a lo que voy es, un yugo desigual es también aquella persona que no tiene tus mismos anhelos, que no tiene tus mismos sueños, que no tiene nada en común. Entonces ahí está en yugo desigual, porque cuando tú quieras servir al Señor con más intensidad, quizás esa persona diga, yo quiero ir Claro, poquito a un stop. poquito. Sí. Porque Estoy a lo- cansado, ya no quiero ir allá a la Y tú eras iglesia. la perla o el diamante que Ok, brillaba. Exactamente. ¿Qué ¿Y pasa ahora? también, digamos, ya llegas a la etapa del noviazgo, pasas a la etapa del matrimonio, ¿verdad? Y tú vas queriendo ir como la autopista, ¿verdad? De la bendición. Fórmula 1 a toda velocidad, pero tu pareja, ya es no. Claro, y entonces ya luego es, no, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues ahora ahí es donde entra aplicar más ideas de Dios. Porque la bendición que te podía haber costado 7 años, quizás te cueste 14. Entonces, O retrasamos 21, nuestra como le pasó a bendición. O Jacob. 21. O 21 años por no entender en qué lenguaje Dios nos está hablando Sí. cuando le buscamos. Entonces, jóvenes, vamos a ir terminando, ¿vale? Y joven, si quieres tener un Isaac, deja que el Señor te lo añada. Si quieres tener tú, joven, una Rebeca, deja que el Señor te la añada también, porque Él te conoce y te conoce muy bien. Sí, entonces el Señor que nos creó sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Claro que sí. Es más, yo creo que hasta se lo podrías pedir al Señor como tú lo quieres, ¿no? Exacto, sí, claro que sí. Igual el claro. chico, el hombre, tú pides a tu esposa como tú quieres, que sea una ayuda idónea que te ayude a edificar. Pero tu mientras casa. tanto tú estás pidiendo, te estás preparando. Y preparando, Ujú, claro. Porque no Preparando. pidas que el Señor te añada algo a Y lo si cual yo tú no estás preparado. preparado para poder Y que luego te dé la fe- cuidar. y es que es algo que no cuadra, como que No algo tiene no cuadra. coherencia. Eso no tiene algo que no tiene Imagínate que le estás coherencia. pidiendo al Señor que te dé una buena esposa, una esposa sabia, una esposa que edifica,
pero tú no ¿Y eres tú? nada de eso, entonces hay que dar la talla. Si Hay que pedimos dar la un talla. buen esposo, también tenemos que dar la talla de una buena esposa. Sí, entonces, jóvenes, estamos llegando al final, ¿vale? Y queremos decirles que este tema es extenso. Estas enseñanzas, guárdatelas en tu corazón Sí. y cada que las necesites, puedes volver a escuchar el podcast. Las veces te hagan falta hasta que... Deja tu comentario. Y pregunta, sobre todo pregunta, si hay algo que nosotros no hemos tocado en este podcast, puedes dejar tus preguntas que con gusto te la vamos a resolver a la luz de la palabra. Así es. Y esto fue Podcast Podcast Timoteos. Timoteos.